¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Digo, buenas. La costumbre, ¿verdad?, de estar siempre por las mañanas. Y yo quiero dejarles saber que Dios siempre tiene un regalo para nosotros. Y que es el que vamos a repetir otra vez con la lectura bíblica. Y el hermano Refugio me va a hacer el favor de volver a repetirlo pausadamente. Vamos a ir todos a la lectura bíblica, que es el libro de Deuteronomio. ¿Sí, hermano? Mientras él lee aquí arriba, yo voy a estar aquí abajo escuchándolo. Bueno, como dijo la pastora, vamos a leerlo detenidamente. Espero que ya todos tengamos nuestra cita bíblica. Amén. Deuteronomios 31, 8. Ok. La palabra de Dios dice: y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Palabra de Dios. Amén. No se me vaya todavía, hermano. De este versículo se saca un sermón que se llama Las 3 P. Y vamos a leer otra vez la primera parte, hermano. La primera línea dice: y Jehová va delante de ti. Hasta ahí nos quedamos. Eso no quiere decir que Dios siempre va delante de nosotros. Y la letra... Yo siento que me escuchan. Y dice que Dios va delante de nosotros. Eso quiere decir que nosotros contamos con ¿qué? Y empieza con la P, con la letra P, la presencia de Dios. Tenemos la presencia de Dios. ¿Saben que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le decía una palabra clave a los discípulos? ¿Qué les decía? Se encontraba un pescador y le decía: ven y sígueme. Jesús no decía: ve tú delante y yo voy detrás. No, él siempre decía: ven y sígueme, yo voy por delante. Porque yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Lo que nosotros tenemos que estar seguros que Dios siempre nos va a dar su presencia. Y es lo que nos dice el versículo. Dice ¿cómo empieza, hermano? Dice: Jehová va delante de ti. Tenemos que tener la seguridad de la presencia de Dios en nuestras vidas siempre. El siguiente dice: Él estará contigo. Él estará contigo. Eso nos dice que viene una protección. Perdón, una promesa. Porque cuando nosotros sabemos que Él va a estar siempre a nuestro lado, no hay nada por qué temer. Saben que ahorita que veníamos en el camino, el carro había una, ¿qué era, hermano? Era una camioneta estaba arrastrando otro carro. Y yo veo que se revienta la llanta del carro, ¿no? Del que va jalando. Y yo vengo manejando y le digo al hermano: ¿qué hago? Uno se pone nerviosa, ¿no? ¿Qué hago? Y a pesar, no fue grande, gracias a Dios, ¿verdad? Porque el carro traía 2 llantas a cada lado y se reventó una y entonces el Señor se salió. Pero dice el versículo que tenemos una promesa de que Él nos va a cuidar y nos va a proteger. Aunque nosotras las mujeres somos muy femeninas y muy así, que cositas nos da miedo. A mí una cucaracha me da miedo, no un ratón, una cucaracha. ¿Seguimos, hermanos? No te dejará. No te dejará, y eso es una promesa que nosotros tenemos que estar seguros de que Dios nos promete que no nos va a dejar. Y al final termina donde, ¿no? Ni te desamparará. Ni te va a desamparar.
tenemos una protección que Dios nos va a dar siempre. Por eso se le llama a este versículo el sermón de las 3P, porque viene una presencia, viene una promesa y viene una protección. Y esto es lo que a veces se nos olvida. Gracias, hermano Refugio. Gracias. Después de esto, mi título del sermón se llama Casi en casa. Casi en casa. Yo he considerado que de la palabra casi no existe. Porque si tú te pones a pensar en la vida, hay un sí o hay un no. Ahora que se viene el mundial y están los jugadores que juegue México con Brasil, ¿verdad? Vamos a emocionarnos un ratito. Y que uno de nuestros jugadores, hermano Víctor, ¿qué sería? Deme un nombre. Chicharito. El Chicharito, que le llama. El mejor de México, podríamos decir. Y él está cerca de la portería porque es un delantero, ¿no? Él está cerca de la portería. Le dan el pase, trata él de meter el gol, pero la pelota no va directamente al arco, sino que se desvía. Y nosotros decimos, casi metimos un gol. ¿Pero lo metió o no lo metió? No lo metió. Algunas personas, algunos muchachos que están en la universidad, que les falte un semestre para terminar. Y que digan, ¿y tú qué estudias? No, pues yo estoy estudiando ingeniería. Me falta un semestre, casi termino. Pero no ha terminado la universidad. O estamos en una carrera, estamos haciendo un trabajo. Entre otras palabras, el casi no existe. Dice la Biblia que el pueblo de Israel casi llegó a la Canaán, pero no llegó. Se quedó en el camino. Y en las Sagradas Escrituras vienen muchos personajes que pareciera ser que estaban adentro, pero que están afuera. El término bíblico, el panorámica bíblico, la Biblia nos dice, o es un sí o es un no. O estás adentro o estás afuera. Dice la Biblia, dice Dios, el que no está conmigo está contra el enemigo, está con Satanás. Y tú dices, no, yo soy neutral. Sí, porque a veces decimos, yo soy neutral, me lavo las manos, pero no. Cuando tú no estás de parte de Dios, te pones de parte del enemigo. Y la Biblia nos presenta varias historias de personas, por ejemplo, el joven rico, lo que estudiamos en la escuela sabática. Parecía que él estaba en el camino del Señor. Y él dijo, yo he guardado toda mi vida, yo he guardado los 10 mandamientos. Pero una cosa le hacía falta. ¿Estaba o no estaba dentro de la casa? Pareciera ser que sí, pero no lo estaba. ¿Recuerdan a Giezi? Giezi era el siervo de Eliseo. Eliseo era un profeta y trabajar con un profeta era estar cerca, yo pienso que del cielo, de la gloria. Y Giezi se mantuvo siempre al lado de Eliseo hasta que en un momento no se puso del lado del Señor y las consecuencias fueron fatales. Porque parecía que estar viviendo con un profeta lo tenía dentro de la casa. Y él cumplía todos los requisitos porque era un empleado del profeta. Era un siervo del profeta. Pero a la mera, en el momento indicado, no estaba respetando los principios, no estaba delante de Dios. Él quiso hacer las cosas a escondidas. ¿Recuerdan a Marta, la hermana de María? Sí, una mujer trabajadora que menciona las Sagradas Escrituras era Marta. Y miren que Marta, dice la Biblia que Jesús le gustaba venir a la casa de estos 3 hermanos. Y yo me pongo a pensar, digo, es un privilegio para nosotros servirle al maestro, ¿sí? Darle de comer, llenarlo de atenciones.
ella estaba ahí, pero su corazón estaba preocupada en otras cosas que el Señor le dijo: Marta, estás preocupada por todo, pero menos por lo más esencial, lo importante. Y estaba al lado de Jesús. Y así podemos poner muchos ejemplos que vienen en las Sagradas Escrituras. Pero en lo personal, para mí, el gran ejemplo es el pueblo de Israel. Vamos a ir a nuestras Biblias. A mí me gusta lo más que podamos ir a nuestras Biblias, buscar. Pedí que no nos pasaran en la pantalla porque a veces nos hacemos flojitos y yo quiero que ustedes busquen también. Vamos a ir al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3. Versículo 7. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Y versículo 8. ¿Todos estamos en sintonía? Genial. Dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de los exactores, entre otras palabras, he visto el clamor por causa de lo que hacen los capataces, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha y una tierra que fluye leche y miel. Es interesante ver cómo es que Dios da la solución al problema y te da una promesa de lo que Él quiere hacer. Ahora, ¿cómo es que el pueblo de Dios viene a caer en esclavitud? ¿Cómo es que llegamos a ser esclavos? Vamos a recorrer las páginas en Éxodo capítulo 1, versículo 6. Dice: y murió José, y murió toda la generación de José. ¿Quién había sido José? José había sido uno de los hijos de Jacob que se había traído a Egipto para ser un sirviente que terminó siendo un gobernador. Cuando él estuvo gobernando, se trajo a toda su parentela a vivir a Egipto, y el faraón los mandó a José para vivir allí. Y mientras ellos vivían allí, fueron creciendo, dice el versículo 7, los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando, se fueron fortaleciendo en extremo y se llenó de ellos toda la tierra. Es interesante ver cómo había una diferencia cuando el faraón mandó a mandar a todos los niños. Las parteras decían: es que cuando llegamos a las casas de las mujeres, ellas son unas mujeres grandes, robustas, buenas para parir, y llegamos allá para ayudarles y ellas ya tuvieron a sus hijos. Ya tuvieron a sus hijos. ¿Y cómo es que toda la Biblia va relatando cómo era el pueblo de Dios? Pero dice el versículo 8, dice que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conoció a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte. Y entonces empieza la esclavitud. Y eso se siguió año tras año. Y pasaron más de 400 años y el pueblo de Israel iba en esclavitud. Hasta que llega el momento en que Dios dice: he visto la aflicción de mi pueblo. Yo los voy a sacar, los voy a mandar a una tierra que fluya leche y miel. Es interesante cómo es que Dios quería que tener un pueblo que fuera puro, santo y feliz. La hermana G. White describe estas tres cosas y yo digo entre mí, ¿cómo es que Dios se preocupa por todos nuestros detalles de nuestra persona? Él quiere que nosotros seamos unas personas puras, quiere que vivamos en santidad y que nosotros seamos felices. Él desea eso para nosotros.
Dice aquí que vamos a ir ahora al Éxodo capítulo 14. Ahí mismo, Éxodo capítulo 14, versículo 8. Éxodo 14, 8 dice: y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Llegó el momento en que Dios dijo, ok, el pueblo es tiempo de salir, salgan. Y cuando salen, dice aquí que los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Estos versículos a mí me dejan ver la magnitud de estar del lado del Señor, de lo poderoso que Dios puede ser para toda la gente que cree en Él. Dice que salió el pueblo, y Dios siempre estuvo protegiendo a su pueblo. Durante el día con una nube y durante la noche por una columna de fuego. Vamos a regresar al capítulo 12, de ahí de Éxodo. Capítulo 12, versículo 38. Éxodo 12, 38. ¿Y qué nos dice? También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Es curioso saber que cuando Dios le dice al pueblo, tienen que salir, el Israel sale con dinero. Dice que les llevaron joyas, ellos se llevaron las joyas de los egipcios, se llevaron ganado, se llevaron muchas cosas. O sea, ellos no iban pobres. Dios les dio la oportunidad de irse bien. Pero cuando ellos salieron es porque ya habían caído las 10 plagas. ¿Ustedes lo recuerdan? Entonces, toda la gente que estaba alrededor, judíos y ciudades circunvecinas, veían que las plagas no tocaban al pueblo de Israel. Y dice aquí que cuando ellos les dieron la libertad de irse, se fueron con ellos multitudes de otras gentes. Eso quiere decir que iban de los pueblos de los circunvecinos e iban egipcios ahí entre la bola. Vamos a ir ahí mismo en el capítulo 15, versículo 22. Vamos recorriendo la historia y dice aquí las Sagradas Escrituras que cuando ellos salieron rumbo al Mar Rojo y estuvieron allí, dice que después de haber pasado 3 días empezar a caminar en el desierto, empezaron a ver los problemas. Dice las Sagradas Escrituras, en el versículo 24 dice, entonces el pueblo empezó a murmurar. Dice la Biblia, dice la hermana Jehová, y dice que estas quejas se originaron entre la turba mixta que abarcaba mucha gente que no estaba completamente unida al pueblo de Israel. Esto quiere decir que yo siento que el pueblo de Israel era un pueblo escogido por Dios, era santo y él estaba para servir al Señor, entregarse con Dios. Pero toda la gente que se había venido con él se vino por conveniencia de ellos. Pero cuando vieron que no era tan bien el panorama que se presentaba, entonces dice aquí que empezaron a ver las murmuraciones con el agua, con la carne, y empezaron las lamentaciones a tal grado que dicen ellos mismos que se acordaban del pasado. Ay, pero si estuviéramos en Egipto, ay, estaríamos comiendo esos caldos tan ricos. Si estuviéramos en Egipto, no nos moriríamos aquí de hambre, no nos moriríamos de sed. Y empezaron a quejarse. Ahora que tenían libertad,
extrañaban la esclavitud. Hay un cantito que dice, cuidadito, mis ojitos, lo que ves, cuidadito, mis ojitos, lo que habláis. Que nosotros tenemos que tener cuidado con todas las cosas que murmuramos entre nosotros, que no murmuramos entre nosotros mismos como lo que Dios ha tenido para con su pueblo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 6. Dice más, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Dice aquí, y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, los que estamos aquí tenemos que aprender de lo que vivió el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel saliendo luego a los 3 días se olvidó que Dios les había dicho que los iba a proteger, que les iba a dar protección, su presencia, ¿qué sigue? Sus promesas y la protección. Se olvidaron de esos 3 principios básicos. Sin embargo, Pablo nos dice que así como aquel pueblo, dice, si aquellos ya cometieron el error, por favor, tú no lo vuelvas a cometer. Eso nos dicen mucho nuestros padres. ¿Por qué nuestros padres nos dan tantos consejos? Porque ya pasaron por ahí. ¿Por qué, hermano? Por su experiencia. Por la experiencia. Porque uno dice, yo ya pasé por este camino y por favor, yo no quiero que tú pases lo mismo. O tenemos una experiencia, mala experiencia nosotros, y nosotros decimos, esto no se lo deseo a nadie. Aquí no tenemos jóvenes, pero dice la Biblia que nuestros jóvenes, si no tenemos padres temerosos de Dios, nos tenemos que acercar a nuestros ancianos de iglesia, a nuestras ancianas. ¿Cómo es que Dios quiere lo mejor para nosotros? Entonces dice Pablo que nosotros tenemos que cuidar estos detalles. Por eso no debemos de olvidar los consejos que nos dan nuestros padres, nuestros consejos que nos dan nuestros pastores, los consejos que nos dan nuestros amigos. Los adolescentes están en la mejor etapa de la vida, pero para ellos es la peor etapa. Que nadie los quiere, que nadie los soporta. Pero es esa etapa tan hermosa. Nosotros no debemos descuidar esos detalles, porque de las decisiones que nosotros tomamos va a depender nuestro futuro. Yo me acuerdo que en la facultad los maestros, mira, que son puros hombres. Yo me acuerdo que éramos 3 muchachos nomás en la facultad. Y los maestros siempre le decían a los muchachos, por favor, cuídense de las faldas. Siempre decían los maestros, le decían a los muchachos, cuídense de las faldas. Y ellos decían, ¿pero por qué? Porque hay veces la debilidad en un pastor, que no es debilidad, no quiero mal expresarme, perdón, sino que hay veces hay muchos problemas, que hay mujeres que se obsesionan con sus pastores y los hacen caer. Entonces él siempre nos decía, tengan cuidado con las damas de la iglesia, para que ustedes no se metan en problemas, siempre, siempre, siempre. Y en el transcurso de nuestra vida nos hemos encontrado algunos hombres de Dios que lamentablemente han caído, un malentendido, qué sé yo. Pero los maestros que están allí siempre están diciéndote, ten cuidado con estos detalles, ten cuidado con el otro. Y más nuestros padres, ¿verdad? Nuestros padres, de todos los consejos que nos dan. Deuteronomio, vamos a ir a Deuteronomio 1:19. Este es un reto para mí, no quiero que se me duerma. ¿Sí? Deuteronomio 1:19.
Seguimos caminando con el pueblo de Israel. Y dice las Sagradas Escrituras que salidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos los mandó. Y llegamos ¿hasta dónde? Hasta Cades Barnea. Cades Barnea era la ciudad que estaba en frontera con la Canaán, a donde el pueblo se dirigía. Pero otra vez el pueblo de Israel se olvidó de las promesas de Dios. Sin embargo, Dios le había dicho a Moisés, el siguiente versículo 21, mira, Jehová tu Dios te ha entregado esta tierra, sube y toma posesión de ella. Algo bien importante, Dios nunca le dijo a su pueblo que subiera e hiciera guerra por esa tierra. No, ellos iban a pelear. Si ustedes se fijan en la gran mayoría, después de este evento, la gran mayoría de las victorias que tuvo el pueblo de Israel fue sin hacer nada. Porque el ángel del Señor era el que hacía destrucción del equipo contrario. ¿Recuerdan cuando Jericó, la toma de Jericó? Todo el pueblo de Israel no hizo nada, simplemente dijo Dios, marchen, manténganse marchando. ¿Qué iban? Los sacerdotes, el arca, el pueblo militar, tocando la trompeta, anunciando que Jesús los acompañaba. Y Dios les dio Jericó. Siempre que había algo, el ángel del Señor estaba para destruir al enemigo. Y dice aquí que no era el propósito de Dios que tomaran la ciudad a través de la guerra. Versículo Números dice que le sugirieron a Moisés, a quien Deuteronomio le dijeron, dices, por favor, manda personas que chequen. Y vamos a ir ahora al libro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, versículo 23. La gente le dijo a Moisés, manda un pelotón, manda un grupo de hombres que vayan y reconozcan. Ahí ya estamos empezando mal. Porque estamos diciendo, a ver, que vaya un grupo de gente que reconozca para ver si lo que Dios nos dice es verdad. Porque Dios les había dicho, yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel y que tú vas a vivir como el paraíso. Vas a estar bien. Sin embargo, el pueblo dijo, bueno, que vayan a ver, que nos digan cómo está el asunto. Y dice el versículo 23 de Números, capítulo 13, 23, dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo y las granadas y los higos. A mí que me encantan los higos. Dice, y volvieron, versículo 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Pero cuando ellos regresaron, trajeron un reporte tan alarmante, versículo 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, dice el versículo, la que efectivamente, la que con seguridad dice que tiene leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita, y empiezan las lamentaciones, mas el pueblo que habita es un pueblo fuerte, y las ciudades son grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Y el versículo 30 dice, pero Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos y tomémoslas y hagamos posesión de ella. Más poderosos somos nosotros que ellos. ¿Qué seguridad de Caleb de contar con la presencia del Señor y decir nosotros somos más poderosos porque nuestro Dios es un Dios gigante y somos más poderosos? Imagínense. ¿Eran cuántos espías? 12. 14.
eran 12 espías, de los cuales 10 estaban dando un mal informe. Y estaban 2 que estaban peleando del lado de Dios. Sin embargo, todo el pueblo tuvo miedo y dijo, no, mejor no vamos. Pero dice Caleb, no, sí vamos, contamos con él. Y el pueblo dijo, no. Qué interesante saber que por la incredulidad ellos se perdieron de la tierra que Dios les iba a dar a ellos. Dice la Biblia, ahí en el capítulo 13, versículo, 13:17 dice que los que habían ido se habían desalentado, pero la orden que había sido dada era de que subieran y tomaran posesión de ella. Y no solamente eso, sino que el pueblo dijo, todavía de Lamentaciones dice, capítulo 14, ahí mismo en Números dice 14, capítulo 4, y decían el otro, designemos un capitán y regresémonos a Egipto. Qué cosas, ¿verdad? Estando en las fronteras de la tierra prometida, a la mera hora, no, tenemos miedo. No vamos a poder con ellos. Cuando si alguien había visto las maravillas de Dios, era el pueblo de Israel. Porque por un buen tiempo había visto las 10 plagas que había tocado al pueblo ajeno, pero su pueblo, el pueblo de Dios, no les había tocado, porque habían sido obedientes a los mandatos de Dios. Sin embargo, aquí estaban pidiendo otro rey, otro gobernante para regresar otra vez al pasado. Sin embargo, Caleb y Josué se habían puesto de parte de Dios. Dice el Espíritu de Profecía, dice, se me ha mostrado que el espíritu del mundo está leudando rápidamente la iglesia. Están siguiendo el mismo camino del antiguo de Israel. Ocurre un declive similar a nuestra elevada vocación como pueblo peculiar de Dios. El pecado del antiguo de Israel consistió en menospreciar la voluntad expresa de Dios y de seguir su propio camino de acuerdo con los impulsos de su corazón no santificado. El Israel moderno está siguiendo rápidamente sus pasos, provocando tan ciertamente como entonces el desagrado del Señor. Cuando Dios vio que el pueblo no confiaba en él, le dijo, bueno, eso es lo que tú ¿quieres regresar? Esos 40 días que se fueron a investigar, se van a cumplir 40 años. Y los que van a encontrar a la tierra prometida no van a ser ustedes, sino aquellos hombres que son menores de 20 años, todo el resto va a perecer en el desierto. Y miren, que otra vez se levantó el pueblo y dijo, no, Señor, sí confiamos en ti, vayamos. Pero dijo Moisés, no. Dijo Dios, yo ya no los voy a apoyar. Y se fue un grupo a tratar de conquistar la tierra. Pero cuando Canaán los vio, los trató de deshacerlos y muchos perdieron su vida y otros se regresaron. Porque Dios no había dado la orden de hacer guerra. Jamás le había mandado el Señor que subieran y pelearan. No quería Él que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino por la obediencia a sus mandamientos. Es que esta es una palabra clave, hermano. Éxito en la vida, 10 mandamientos. Éxito en la vida, bendiciones de Dios y obediencia. Miren, dice la Biblia que el pueblo se perdió por falta de sabiduría. La gente se perdió por no tener fe. Y esa es la única palabra que Jesús te dice: cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Hay muchas maneras de perderse, pero hay
solamente tenemos que creer para ser salvos. Dice las Sagradas Escrituras que Josué y Caleb defendieron a Dios y en ningún momento ellos renegaron de la decisión que Dios había tomado, porque Dios dio un designio y entre ellos iban aquellos dos hombres, Josué y Caleb. Y en ningún momento ellos se quejaron de que, oye Señor, yo estuve de tu lado. ¿Cómo es la cosa, no? Yo me mantengo del lado del Señor y a la mera hora el Señor no reconoce lo que yo hice por Él. Es como cuando hacemos un trabajo, que trabajamos tanto para el Señor, nos preocupamos tanto por Él, que a la mera hora no se reconoce lo que nosotros hacemos. Porque Dios no quiere que nosotros, lo que decía la escuela sabática, que el yo esté presente, sino que al contrario nosotros nos escondamos en la presencia de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que tener siempre bien la presencia de Jesús en nuestras vidas, la presencia de Dios en nosotros. Y nosotros proyectar qué es lo que somos y con quién andamos. Sin embargo, dice la historia que Josué y Caleb se esperaron 40 años con el pueblo. El resto de sus contemporáneos fallecieron en el camino. Sin embargo, a la hora de conquistar, estos hombres tenían el mismo espíritu, el mismo valor, la misma fuerza para seguir e ir conquistando Canaán, que después de 40 años ellos la obtuvieron. Caleb reconoció la ayuda que Dios le había dado. El pueblo se rebeló y Satanás tuvo control de la situación. Así que dice la Biblia en Hebreos 3:19 que ellos no pudieron entrar por su incredulidad. El pueblo se olvidó de quién los estaba acompañando. Hermanos, pasar por el Mar Rojo, cruzar el Mar Rojo, yo creo que ha de haber sido algo extraordinario. Ver que el mar se abra y pasar por en medio, contar con la presencia de Dios. Sin embargo, a los 85 años, Caleb entra a la tierra prometida y todavía pidió un territorio grande para conquistar, con el mismo espíritu que tenía 40 años atrás. Luchó un poco más. Josué dice la Biblia, que fue el segundo caudillo de Israel, y a edad temprana empezó con grandes responsabilidades. Como ciudadano dio lo mejor para su país, como militar luchó por sus valores y fue un hombre de visión. Fue un juez honorable e imparcial, que siempre su lema fue: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es importante saber que la historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de Dios hasta el tiempo del fin. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas que a través de las cuales el espíritu antiguo tuvo que pasar para que le ayuden en la preparación de la Canaán celestial. Yo me ponía a pensar, digo, la gente se quejaba de las comidas y ellos describen que eran caldos con cebollas, con pescado, era un caldo que ellos cocinaban. Pero cuando Dios creó al hombre, le dijo que tenían que comer de toda semilla, de todo árbol, y después de la entrada del pecado, entonces comer las verduras, las hortalizas, todo lo que era beneficioso para nosotros. ¿Cómo es que nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestra alimentación? ¿Cómo es que debemos de hacer un cambio en la confianza que nosotros tenemos al Señor? ¿Cómo es que Dios utilizó ese poquito tiempo, miren, que era menos de un mes, llegar a Canaán, como era el pueblo de Israel? En menos de un mes ellos iban a llegar a Canaán. Sin embargo,
por la incredulidad no pudieron llegar y ese tiempo se convirtió en años. En muchos corazones parece haber escasamente un espíritu de vida espiritual. Elevaremos mediante un cristianismo muerto el espíritu egoísta y codicioso del mundo, participando de su impiedad y sonriendo ante sus falsedades. No, Dios presenta contra los pastores y el pueblo la dura acusación de la debilidad espiritual, diciendo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dios llama a un reavivamiento y a una reforma espiritual. En el tiempo de la hermana G. White se levantaron dos hombres como Josué y Caleb. Y dice la historia que si en aquel tiempo, ellos hubieran creído, Jesús ya hubiera venido. Sin embargo, la historia se vuelve a repetir. Pero esta ya va a ser nuestra última historia. Ya no va a haber otra historia que contar. Porque los eventos que el mundo está presentando nos señala que estamos en Cades Barnea. Estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Y estos días que nos quedan, debemos de contar con la seguridad de que contamos con la presencia, la protección y las promesas de Dios. Porque sin ellos vamos directamente al fracaso. Si nosotros nos olvidamos de eso, nosotros vamos a volver al Egipto. Yo les quiero instar para que hagamos una reforma en nuestras vidas, en nuestro estudio. Yo cada vez que voy a predicar, me predico a mí misma también. Y digo: Señor, ayúdame también a mí, porque no son ustedes, somos todos somos nosotros. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida, tenemos que mejorar. De verdad, este mundo está tan feo, la tecnología tan avanzada, cosas tan sorprendentes afuera, que tú dices: Señor, realmente queremos que vengas pronto. ¿Y quién no quiere ir a la Canaán celestial? Así que Dios nos siga dando la oportunidad de poder crecer, de que así como dice Hebreos capítulo 11, a ver si no me equivoco con el versículo. Hebreos capítulo 11. Acerca de que por fe ellos pasaron, pero... Hebreos 11, 29 y 30. Dice: por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Que por la fe nuestros nombres puedan estar escritos en el libro de la vida. Que el Señor les bendiga.